Vamos a iniciar la segunda sesión del taller manejo de branches en Git usando Gitflow como flujo de trabajo. De inicio vamos a revisar los conceptos que vimos la sesión pasada rápidamente. Habíamos manejado el concepto de que existen dos branches principales. Master, que es el que va a llevar el historial de versiones liberadas y por lo tanto va a llevar los tags o etiquetas conforme vayamos haciendo liberaciones, y el branch de develop, en el cual se va registrando todo el historial de trabajo que se hace durante el desarrollo del proyecto. Tenemos también los branches de funcionalidades que siempre nacen a partir del branch develop y se integran de vuelta al branch develop, y en estos branches de funcionalidad vamos a ir agregando las características que se van sumando en cada interacción del desarrollo, ¿sí? Lo importante aquí es recordar que siempre nacen de develop y regresan a develop. Otro tema que vimos fue el tema de las liberaciones. Las liberaciones son un tipo especial de branch que nos sirve para preparar el código que tenemos en el branch develop antes de enviarlo a producción. Entonces, este branch de liberación se genera a partir de develop, se hace un historial de commit adicional para ir agregando todo lo que sea necesario para tener listo el software y enviarlo a producción, y finalmente, cuando ya está listo, ese branch de release o de liberación se envía a master y a su vez a develop para sincronizar los dos branches principales. Aquí también es importante hacer notar que, como es una actualización a master, se va a actualizar la etiqueta para marcar la etiqueta de la versión y estar administrando esto en el branch master. Ok. ¿Cuándo se abre un branch de liberación? El branch de liberación nos sirve o se abre cuando hay n funcionalidades terminadas, cuando ya llega una fecha de entrega, o este es un punto que a lo mejor se discute posteriormente al cierre de un sprint o a una demostración de sprint. Porque no solo es abrir el branch, no solamente es cosa de administración de código. Se inicia un proceso de liberación de producto en el cual se congelan la adición de nuevas funcionalidades, solo se estarían agregando correcciones de errores, se tiene que ir agregando documentación sobre la configuración, dependencias, versiones de los componentes y agregar tareas de proceso de liberación. Es decir, si hay que agregar scripts para configurar servidor web, servidor base de datos, etcétera, en este branch de liberación se estarían agregando. Como había mencionado, y como cuando se hace cualquier integración al branch master, se tiene que actualizar el número de versión con el tag o etiqueta para ir teniendo versiones secuenciales y poder identificar cada una de las versiones que estamos enviando a producción. Como lo mencioné anteriormente, también se actualiza el branch develop para mantener sincronizado el código que mandamos a producción con el código que está trabajando el equipo de desarrollo. El tener un branch específico nos ayuda a que cierta parte del equipo se concentre únicamente en hacer las tareas correspondientes y necesarias para la liberación del producto, mientras que de todos modos hay otra parte del equipo que se dedica a agregar nuevas funcionalidades y que siga avanzando el proyecto. También nos permite tener etapas de desarrollo muy definidas, muy claras, para poder identificar en qué momento, en qué parte de la historia del proyecto estamos trabajando, al grado que decir, bueno, estamos trabajando en la versión 2.3, estamos trabajando en la primera liberación a producción, que sería la 1.0, etcétera. O sea, da todavía una certeza mayor al momento en el que se está trabajando.
Las mejores prácticas de los branches de liberación, como ya lo hemos comentado, nace siempre del branch develop. Es decir, el último trabajo de desarrollo es a partir de donde nace el branch de liberación, y cuando se cierra y cuando se terminan las tareas de liberación, se tiene que integrar tanto en master para mandarlo a producción y en develop para traer cualquier cambio o adición que se haya hecho. También dijimos que como lleva una etiqueta, se van incrementando los números de versión mayor y menor para ir teniendo el historial de versiones. Hay una convención de nombres en la que podemos utilizar release algo o release diagonal algo como nombre del branch con el que se va a crear este branch de liberación. Aquí vemos de nuevo el proceso. Insistimos mucho, nace de develop, se agrega historial de trabajo y al final del trabajo del proceso de liberación se envía master con la consiguiente actualización del tag o etiqueta y se envía develop, branch develop, para hacer ¿cómo se dice? La integración con el trabajo actual. Ok, para hacer una liberación pues es tan fácil como abrir un nuevo branch a partir del branch develop con la convención de nombres que ya se mencionó. Esto lo estaríamos haciendo de la siguiente manera. Yo aquí tengo ya el repo clonado en mi máquina. Voy a hacer un checkout branch, un branch de release, versión 2.0 a partir del branch develop. Esto, como es porque estamos actualmente ubicados en el branch master. Sin embargo, dijimos que todo esto nace a develop, entonces con este formato de instrucción, nombre del branch y branch de origen, creamos el historial actual. Entonces ya se creó el nuevo branch, aquí está, release 2.0, y el historial nos dice que este es el último commit que trajimos de develop. Entonces aquí ya podemos agregar más cosas. Aquí ya vemos que hay un archivo readme. Entonces vamos a actualizar el archivo readme como parte de esta liberación. A ver. Ok, entonces ya tenemos la actualización de readme. Vamos a poner un comentario adicional, actualización de componentes, nueva versión del framework, tareas para crear la base de datos, en fin, todos esos detalles que nos ayudan a poner en producción el código en el que estamos trabajando. Okay. Como ahorita hicimos un cambio, entonces checamos, ahí nos dice que está modificado, y lo que vamos a hacer es agregar este cambio y hacer el commit para generar el historial del branch de release. Entonces aquí ya tenemos un nuevo commit que dice liberación de la versión 2.0, y ese fue de alguna manera nuestro trabajo. Y lo que viene, después de que se hicieron todos los trabajos, todas las correcciones, se agregaron commits y demás, vamos a cerrar la liberación. Entonces el primer paso es, estando en el branch de release o en cualquier branch, vamos a hacer checkout del branch master, que dijimos que es el que maneja todo el historial, y vamos a hacer la integración o merge con el switch de no fast forward del branch de liberación. Entonces, aquí
ya vamos a ir agregando la nota de que se hizo el branch de release 2.0. Aquí ya actualizamos ¿cómo se dice? El historial con la integración del branch de release 2.0. Y la siguiente tarea es actualizar master en el repositorio remoto. Entonces lo voy a poner específico, aunque mi ambiente ya está configurado para no tener que especificar el remote y el branch, pero a modo de demostración tenemos git push, que esa es la operación, remote origin branch master. Entonces con esto estamos enviando al repositorio remoto el cambio de integración donde estamos integrando el branch de liberación, y ahora tenemos que hacer lo propio en el branch de develop. Entonces ya que estamos ubicados en el branch de develop, hacemos la misma tarea de integración del branch de release versión 2.0. También hay que agregarle su correspondiente comentario. Ya nos genera uno automáticamente Git, pero podemos especificar o extender esta descripción del commit. Y de igual manera actualizamos el repositorio remoto, en específico el branch develop. Entonces con esto ya estamos enviando al repositorio remoto el historial que acabamos de actualizar, y las tareas que siguen es eliminar el branch local. Recuerden que tenemos la instrucción git branch para listar los branches que tenemos en nuestro ambiente local. En este caso vemos que está abierto, que existe todavía el branch release 2.0. Con el switch D le vamos a indicar que lo elimine y nos confirma que ya fue eliminado. Y después, algo que también dijimos que se tiene que hacer es agregar un tag de versión relacionado con el historial o con el último commit del branch master. Entonces, git tag, y le vamos a agregar la versión 2.00 a partir de del último commit en el branch master. Aquí nos dice que agreguemos el comentario de descripción para el tag versión 2.00. Hacemos, y ya luego tenemos que actualizar los tags en el repositorio remoto. Aquí nos dice ya se creó un nuevo tag, y si vamos a la consola en este caso code commit de nuestro repositorio Git, vamos a ver aquí que hay un nuevo tag versión 2.0, que es el cambio que acabamos de hacer. Ok, entonces continuamos con esto. Ya abrimos una liberación, hicimos los cambios correspondientes y cerramos el branch de liberación. A modo de ejemplo, lo que tienen que hacer es abrir lo mismo, pero en su repositorio, y replicar todas las tareas, todas las actividades, para que abran un repositorio de liberación. En este caso puse como ejemplo agregar el archivo readme. Si ya existe el archivo readme, hagan un archivo adicional o hagan un script shell, no sé. Luego agregar los cambios al historial de ese branch de liberación con commit, y aplicar todas las actividades para cerrar el branch de liberación. Bueno, una vez concluida la actividad, hacemos la revisión de los puntos de control, que en este caso los dos puntos que se agregaron fue la capacidad de abrir un branch de liberación, agregar cambios y enviar el historial al repositorio remoto para poder tener manera de revisar todo lo que se haya venido haciendo, y luego cerrar el branch de liberación con la correspondiente integración a master, integración a develop y la creación del nuevo tag para la versión que se está liberando. Otro de los puntos de trabajo o puntos importantes del proceso de Git Flow son los hotfixes.
Los hotfixes sirven para corregir rápidamente los errores en ambientes de producción. Nosotros ya tenemos la versión 1.0 o la versión 2.0 en este caso funcionando en el servidor de producción, pero nos llega un reporte de parte de un usuario de que una funcionalidad no está trabajando correctamente. Entonces, el proceso para hacer esa corrección no nace o no se mete en develop, sino que en este caso específico creamos branches que se derivan a partir de master, ¿sí? Este es el único caso de todas las prácticas donde se crea a partir del branch master para hacer la corrección necesaria. En cuanto la corrección está terminada y aplicada en producción, se tienen que integrar a los branches master y develop para seguir manteniendo la sincronización del historial de commits y del código que se modificó. Como es una actualización al branch master, se tiene que crear un nuevo tag. Siendo una corrección, pues habrá que actualizar la versión menor o release para señalar que hubo un cambio de este tipo. Y pues igual, el tener un branch dedicado a la corrección de errores permite que solo una parte del equipo pueda estar atendiendo el incidente sin distraer al resto del equipo de las tareas que vienen realizando, ni tener que pasar por un proceso completo de liberación de producto. Esta es una corrección urgente, concreta y rápida que tiene que conseguir que se lleve a producción lo más pronto posible los cambios necesarios para que funcione correctamente. Las mejores prácticas o los detalles de las prácticas, como ya hemos dicho, siempre nace a partir de master, que es el código que tenemos en el ambiente de producción. Cuando se cierra el branch de hotfix, se tiene que integrar de vuelta en master y de vuelta en develop, con la correspondiente actualización del número de versión. Y también manejamos una convención de nombres que empieza con hotfix-algo o hotfix-algo. Esto es la representación gráfica. Nosotros tenemos aquí un punto de una versión en master, una parte de código que ya está funcionando en el ambiente de producción, nos reportan un error y entonces a partir de master se crea el branch de hotfix. Este branch pues, va a tener un historial de commits, un historial de trabajo que se va a agregar de vuelta a master con su correspondiente actualización de versión y a develop para que se siga trabajando el desarrollo, incluyendo esa corrección que se hizo al ambiente de producción. Al abrir un branch de hotfixes, el proceso similar, sin embargo aquí sí es bien importante notar que nace a partir de master. Entonces vamos a hacer uno rápidamente. Hit checkout, que es la operación para abrir un branch que se va a llamar hotfix 200 error, así es el nombre del branch, y como había indicado, le voy a especificar que nace a partir de master porque es donde está nuestro código de producción. Entonces ya tenemos ahí el branch donde vamos a trabajar. Aquí es donde vamos a seguir haciendo cambios de los que sean necesarios para corregir los errores que se presentaron. Cambiar parte de la... Aquí estoy modificando el archivo simplemente para ejemplificar y poder agregar un commit al historial. No es exactamente que esto sea la actividad, pero eso nos permite tener ya un cambio que sería, a modo de ejemplo, se hace el proceso normal de agregar el historial y el commit con su correspondiente descripción. ¿Sí? Y ya tenemos aquí el commit anterior, que era la integración del branch de release, y ahora ya tenemos un nuevo commit, que es la corrección o la configuración de la base de datos.
Esto es básicamente la parte de abrir hotfix. La parte de cerrar, pues, es la correspondiente integración de todos estos cambios en los branches principales. Empecemos con el branch de master. Entonces, nos ubicamos en el branch de master, hacemos un merge con el switch de no fast forward, queremos integrar el branch que acabamos de abrir y hay que generar el comentario de descripción del commit. Entonces, pues ya lo tenemos aquí, el que presenta por defecto, lo guardamos y tenemos que actualizar. Ya que tenemos este cambio integrado en el historial de master, lo mandamos específicamente al remote origin en el branch master. Entonces ahí está la actualización en el repositorio remoto y procedemos ahora a hacer el mismo proceso en el branch de develop. Entonces nos ubicamos en el branch de develop, hacemos la operación de merge dentro del branch de develop para traer los cambios correspondientes. Aquí el mensaje que se genera automáticamente nos dice que vamos a integrar el branch de hotfix en el branch de develop, que es lo que estamos pidiendo. Actualizamos el repositorio remoto, igual el remote es origin, pero el branch va a ser develop. Ya podemos borrar el branch local, así que utilizamos el comando git branch delete. Hotfix, ya ese es el nombre del branch. Con esto lo eliminamos localmente. Y vamos a agregar la etiqueta 2.01, que es la actualización de la versión, al branch master. También hay que agregar un comentario a cuando se genera la etiqueta. El comentario puede ser tan extendido como queramos. Y ya una vez que se hizo eso, actualizamos los tags en el repositorio remoto. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos esta misma actualización acá de este lado. Vamos a checar que en los tags que tenemos ubicados aparezca el 2.01 y listo, podemos continuar. Bueno, eso fue el proceso para cerrar un hotfix. Ahora la actividad que tienen que realizar es igual de misma manera: abrir un branch de hotfix, cambiar el contenido en un par de archivos, agregar los cambios al historial mediante un commit, cerrar el hotfix actualizando los correspondientes branches y la etiqueta de versión. Ok, entonces tenemos el punto de control en el cual ya estamos agregando que podemos hacer un branch de hotfix. Hay que actualizar la presentación y cerrar el branch de hotfix. Y finalmente viene el capítulo de consideraciones. Todo lo que se mostró ahorita fue la práctica de acuerdo al libro By the Book de Git Flow, en el que tenemos dos branches principales, en el que manejamos los branches de funcionalidad, en el que manejamos los branches de liberación y los branches de hotfixes. Yo en lo particular tengo una duda o un cuestionamiento si realmente el branch de liberación es necesario mientras trabajamos con prácticas ágiles o concretamente de Scrum. ¿Por qué? Finalmente, la práctica de Scrum nos dice que siempre tenemos el producto listo para demostrar
y ese producto pues, siempre reside en master. Si el branch de liberación agrega una tarea más separada a la adición continua de funcionalidades, pues siento que es un trabajo adicional que no le veo un valor concreto, ¿sí? Es decir, ¿para qué administrar un branch más si de todos modos en el concepto de prácticas ágiles necesitamos tener siempre listo el producto para enviarlo a producción o para demostrarlo, de acuerdo a la altura del proyecto? Entonces yo sí pondría otra cuestión, esa cuestión ahí. Tal vez en los primeros proyectos donde estamos aprendiendo a usar el proceso de Gitflow, tengamos que aplicar todo el protocolo, manejar todos los branches, incluidos el de liberación, pero también en algún momento, pues, como cualquier práctica, la podemos ajustar a lo que hacemos en realidad todos los días. Entonces, pues, esto es algo que se tendría que discutir en cada equipo de trabajo, en cada organización, para ver si se mantiene la práctica completa o se elimina el branch de liberación. Ahora, como ven, el cierre de los branches generalmente, bueno, no generalmente, siempre involucra la integración a diferentes branches, a master y develop generalmente, la actualización del tag, de etiqueta, mandar al repositorio remoto, entonces cerrar o eliminar más bien el branch local, ocasionalmente eliminar el branch remoto. Pues todos estos son una secuencia de comandos JIT que ahorita se están manejando o se demostraron que se hacen de manera independiente cada uno. Hay algunos scripts ya que sumarizan o resumen estos comandos en un solo comando tipo shell para evitar tener errores en la ejecución, en la secuencia o al olvidar alguno de los comandos necesarios para hacer el cierre de los branches, o el manejo de los branches. Hay diferentes versiones, aquí dejo las ligas para que se vean cómo se implementan en las plataformas principales. Y es también, ya después de haber tenido la práctica de todos los días, de todos los comandos, la automatización ya después es una especie de alivio, pero ya conocemos y ya manejamos los conceptos básicos, originales, y ya después, ya que los manejamos, ya que los conocemos, ya que cometimos errores en algunas ocasiones, ya podemos pasar a la automatización para asegurar y para simplificar nuestro trabajo. Entonces, pues, de mi parte esto sería todo y muchas gracias por estar por acá.